11.000 euros, que se cumple también el ratio legal de endeudamiento, que era del 63,5 cuando podía ser del 75, es decir, que ahí todo ese tipo de parámetros se cumple, excepto el incumplimiento de la regla de gasto a los efectos de la variación computable que no supera esa tasa de crecimiento, es decir, que supera el 1,7, que es lo que planteaban, que no superaba el 1,7 de los gastos del año anterior. En este caso, pues se ha superado. Y ahora, ¿por qué se ha superado ese gasto? Que es por lo que podemos decir, ¿por qué se ha incumplido esa regla de gasto? Bueno, pues la regla de gasto se ha incumplido. En primer lugar, porque los gastos con financiación que ya estaba aceptada del presupuesto anterior se han realizado en el presupuesto siguiente. Es decir, que algo que estaba financiado con recursos propios o con recursos de alguna subvención o otro tipo de recursos que estaban en el presupuesto del 2012, pues por los motivos que fueran, es decir, bien porque la obra o lo que se tuviera que hacer se ha realizado al año siguiente o se ha terminado de realizar, se han adjudicado ese gasto en el año 2013, por tanto se incumple. ¿Qué medidas hay que realizar? Bueno, pues el Ministerio de Hacienda lo que te dice es que hagas ese plan económico financiero, pero que solamente con la simple aprobación del plan del presupuesto del año 2014, cumpliendo la regla de gasto, como así lo tenemos, y que los demás años sucesivos se vaya cumpliendo, como así está en el marco presupuestario que se ha enviado, que es suficiente. Y eso lo dice el Ministerio, diciendo que, por tanto, el Ministerio de Hacienda, con la recuperación de la regla de gasto, se lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente, que es lo que ya se ha hecho en la aprobación anterior, sin necesidad de medida alguna estructural. Y el presupuesto del 2014 cumple con los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto, y esta, según el Ministerio, dice que es la única corrección. Por tanto, eso es lo que hay que hacer, ese plan, porque es una obligación, pero lo único que te piden es que en el año siguiente mantengas y cumplas esa regla de gasto que será del 1,5 del gasto anterior. No sé si ¿lo habéis entendido un poco? Es que esto es un poquito complicado porque estos conceptos son nuevos. Es decir, el concepto de la regla de gasto nace con la Ley de Sostenibilidad Financiera para marcar un gasto general a todos los ayuntamientos. Es decir, lo que hace realmente es uniformar el gasto y decirte que aunque tú tengas capacidad de gastar, no vas a poder gastar más de esa cantidad. Es decir, que tienes que traer esa cantidad para otros asuntos. Pagar la deuda, amortizaciones y ese tipo de cosas. ¿En cuánto se ha superado? Se ha superado en 2 millones, te digo ahora, 2.800.000. Te digo ahora. 2.766.000. 2.766.000. A mí no me queda claro una cosa, si hay que hacer un plan, pero acaba de comentar que el Ministerio simplemente con que el presupuesto del 2014 se estime como se ha estimado, que esto se va a cumplir, ¿es ese plan que va a incluir? No, ese plan lo que incluye es decir, eso incluye el presupuesto que se producirá del 2014. Esto ocurre en el Ayuntamiento de Ciudad Real porque los demás datos son todos positivos. Es decir, porque los demás datos, el remanente líquido de tesorería que os decía, era de 4 millones, que es superior, porque ocurre estos datos son positivos. Si no ocurría estos datos en otros ayuntamientos, a lo mejor tenía que tener medidas estructurales porque resulta que el año siguiente tampoco iban a cumplir la regla de gasto. O sea que los datos, estos datos positivos en cuanto a los objetivos de estabilidad, el ahorro neto, todo este tipo de estos datos son positivos y hacen que la única medida que se pueda tener para el año siguiente, pues para este plan, sea que en el año 2014 se cumple con todos los objetivos y además con la regla de gasto. Bueno, he repetido la regla de gasto, yo creo que 25 veces. La palabra regla de gasto ha quedado clara, pero no sé si habéis entendido qué es. Entonces, marco presupuestario y después el hecho de que simplemente con que se apruebe el presupuesto, le ha pasado a muchos ayuntamientos, en este caso es suficiente. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿sabes? Eso es lo que las tres datos, la moción y estos dos temas económicos. Si llegamos a al grupo socialista de presentar una moción planteando que se construya un parque en la zona de la Plaza de Toros donde se anunció que iba a haber un parque disuasorio, sí, y que el parque disuasorio se construya en los terrenos del Padre Yala. Bueno, vamos a ver. Eso es la moción que ellos van a presentar. Pero bueno, lo cierto es que hemos tenido, como sabéis, muchas reuniones con los vecinos de todos los barrios de Ciudad Real. Precisamente con los vecinos de la Plaza de Toros hemos tenido reuniones en las que estaban todo el entorno urbano, es decir, estaban tantos hosteleros, comerciantes, empresas de la zona, vecinos, y todos ellos nos han ido llegando las propuestas, las quejas, dónde podíamos invertir. Les hemos contado lo que íbamos a realizar en esos barrios,
y el caso este que me cuentas, esto es por una expropiación que hay que realizar en esas viviendas. Yo sé que el señor ya no lo sabe, pero ahí hay que expropiar 2 viviendas, una de ellas aún todavía está sin expropiar, lo que pasa es que se declaró en ruina y se ha procedido a la demolición. En el momento en el que tengamos la propiedad de ese solar, que ahora mismo es un solar, procederemos a hacer lo que realmente viene en el plan de ordenación municipal. Para hacer lo que viene en el plan municipal necesitamos también expropiar otra casa que hay al lado, y cuando tengamos todo eso. Mientras tanto, es evidente que tenemos que hacer ahí alguna actuación que puede estar bien, hacer un tipo de actuación de aparcamiento, porque realmente es necesario en esa zona, aunque luego después se puede hacer otro tipo de actuación ya mucho más importante, la adecuación de toda esa plaza para darle mayor empaque a esa zona, pero cuando tengamos también la posesión total de ese bien. Y en cuanto a lo del padre Ayala, deciros que lo del padre Ayala, que no sé qué le he escuchado diciendo que yo había dicho que se hicieran viviendas de protección privada o algo así. Lo único que dije es que ahora mismo la vivienda de protección oficial está por debajo de los ratios que vale una vivienda libre. Y si ahora mismo el Partido Socialista lo que propone es que se hagan allí 147 viviendas de protección oficial, cuando hay una bolsa de vivienda vacía inmensa en la ciudad, muy grande, y los precios de los ratios de la vivienda de protección oficial están por encima de lo que actualmente se puede vender una vivienda libre, pues es evidente que no se va a realizar. Es evidente que no se va a realizar porque no tiene sentido ahora mismo económico de hacerlo. Lo que sí es cierto es que llevan durante 20 años, que dice el bolero que 20 años no es nada, pero el Partido Socialista durante 20 años ha estado sin hacer nada porque la administración regional es la que tiene competencias sobre vivienda y las podía haber realizado. En todo ese tiempo, los únicos que han hecho viviendas de protección oficial para las necesidades que había en esta ciudad ha sido el Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la MUPI, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, que la creó precisamente por la dejación de la comunidad autónoma y que ha hecho posible que más de 1000 familias puedan tener vivienda durante estos años, en los que sí es verdad que en esos momentos era necesario tener vivienda de protección oficial porque los precios de la vivienda libre estaban muy por encima de las posibilidades que estas personas tenían de capacidad de compra para tener una vivienda y un hogar. Entonces, decirle que ahora mismo no se le puede pedir a la Junta que haga esa vivienda, primero, porque realmente hay demasiada vivienda en Ciudad Real y tendría sentido hacerlas cuando hay individual viviendas que están sin vender, pero también que han tenido durante 20 años para hacer esas viviendas que él ahora mismo reclama. ¿Sabes ya la fecha de reunión con los vecinos, el equipo técnico, hosteleros, para el tema de la plaza? La plaza de Cervantes tenemos un anteproyecto de ideas y un anteproyecto de cómo podría quedar. Y tenemos primero que esperar pues, el momento adecuado, hablar con ellos, cómo se puede hacer y ver que no está pendiente todavía hasta que tengamos más cerrado lo que es el proyecto de que se va a realizar, porque claro, se están haciendo varias ideas, entonces habrá que ir organizando y cómo se puede adecuar la plaza de Cervantes. Es cierto que hay que hacer allí una actuación de mejora, que ya el informe técnico decía que había que hacer esas inyecciones de cemento en la plaza. Es cierto que hay que nivelar toda la plaza y ya a la vez que se hace, lo que es lógico es hacer otra nueva actuación más de reordenación, ya lo he contado, de reordenación de los elementos para que sea mucho más accesible y transitable.